sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones, amados hermanos. Te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas conectado el día de hoy para una clase más, una lección más de este curso que le hemos titulado El matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio. Estamos ya en la lección número 6 y hoy vamos a ver algo muy importante para el matrimonio. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda en todo lo que vayamos a hacer? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, amado Dios. Gracias por siempre permitirnos, Señor, poder estudiarla, leerla, Señor, y aprender y obedecer tu palabra. Ahora te pedimos tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amado hermano, hemos estado viendo puntos muy importantes acerca del matrimonio, pero este es de mucha importancia. Vamos a ver acerca de la santificación dentro del matrimonio. ¿Cómo debemos nosotros de guardarnos para el Señor dentro del matrimonio? Bueno, comencemos entonces y miremos ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 en adelante. Mira lo que dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esta enseñanza es de mucha importancia y una que muchas veces ya no se habla en las iglesias. No en todas, pero en algunas iglesias ya no se menciona acerca de la santificación que debe de haber en el matrimonio. Esto nos deja claro, amados hermanos, que no es opcional. Dice claramente que es la voluntad de Dios. Y nos deja claro que es nuestra santificación. Aparte de eso, nos dice cómo debemos de santificarnos en nuestro matrimonio. Nos dice que nos apartemos de la fornicación. Y esa palabra que usan ahí para fornicación es la palabra porneía, que significa no solamente fornicación, sino significa todo tipo de inmoralidad sexual. Pecado sexual en general incluye muchas conductas diferentes según el diccionario de idiomas bíblicos. O sea que no está hablando solamente del adulterio, está hablando de todo tipo de pecado sexual. Pero también nos dice claramente que debemos de tener a nuestra esposa en santidad y honor. Mira cómo lo dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. No en pasión de concupiscencia. Y nos deja claro, no copiemos a los gentiles con respecto a las relaciones sexuales. Dice ahí, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, este verso es de mucha importancia. Algunas cosas que tenemos que hablar cuando nos referimos a esto, a este tema, es una,
tenemos que dejar en claro que el creador del sexo, de las relaciones sexuales, no fue el diablo, fue el mismo Señor. El Señor fue el creador de las relaciones sexuales. Pero ojo, vayamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero tenemos que saber que el hombre distorsionó lo que Dios había hecho para el matrimonio. La perversidad del hombre y el pecado en este mundo distorsionó las relaciones sexuales. Por eso nos muestran Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, démonos cuenta que bastante de la distorsión que está ocurriendo ahorita en este tiempo es a causa de que el hombre se extravió en su perversidad, amado hermano. Por eso el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, estamos viendo, amado hermano, que realmente es importante poner todos estos puntos en su orden. El Señor creó las relaciones sexuales, el hombre las distorsionó. El tercer punto, amado hermano, es de que las relaciones sexuales fueron creadas para el pacto matrimonial. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 15. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Entonces, nos damos cuenta que el Señor dejó las cosas en orden. Y por último, tenemos que aprender que Dios juzgará a los adúlteros, como nos lo muestra 1 Tesalonicenses 4:6. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo 3 cosas que debemos de alejar de nuestro matrimonio. Si queremos mantener en santificación nuestro matrimonio, debemos alejar estas 3 cosas que el día de hoy desafortunadamente se han metido dentro de muchos matrimonios. Vamos a ver, amado hermano, los daños que vienen a causar. ¿Qué te parece entonces si vamos a ver estas 3 cosas? Vamos a verla una por una, detalladamente. La primera, la pornografía. La segunda, el adulterio. Y la tercera, el pecado. Porque tal vez tú dirás, pastor, pero no, en mi matrimonio no hay pornografía, pero en mi matrimonio tampoco hay adulterio. Pero es muy probable que el pecado se esté metiendo en el matrimonio de alguna otra manera. Por eso vamos a hablar de estas 3. Y cómo alejarnos de estas 3, amado hermano, nos van a librar de muchos problemas, pero aparte de eso, nos va a mantener con un matrimonio en santificación para el Señor, apartado para el Señor. Comencemos entonces, amado hermano,
Y miremos la primera, pornografía. Acerca de la pornografía, mira lo que dice la Biblia acerca de este mal que ha invadido muchos matrimonios el día de hoy y muchas vidas. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Sí, amado hermano, la pornografía es pecado. Es adulterio del corazón, amado hermano. La Biblia lo dice claramente ahí en el versículo 28, pero 1 Corintios va a un punto más. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claramente dice ahí adúlteros. Y nos decía Mateo 5, 27 y 28 de que el simple hecho de ver a alguien y codiciar ya nos convierte en adúlteros. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos buscando la santificación delante del Señor. Y primera de Juan 2:16 nos habla de dónde inicia este mal, el deseo de los ojos. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque Cristo nos dice en su palabra de que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que ahora podemos nosotros clamar. Por medio de ese Espíritu podemos clamar: Abba, Padre. El mundo tiene su espíritu. Esto de los deseos de los ojos proviene del mundo, del amor al mundo. Debemos nosotros cuidarnos de esto. Ahora, mira por favor lo que encontré, porque esto se pone muy interesante. 40 millones de personas en los Estados Unidos son adictos a la pornografía. 47% de las familias reportan que la pornografía es un problema en el hogar. Cada segundo hay 30,000 personas mirando pornografía. Las personas comienzan a ver pornografía a los 11 años, el día de hoy. 1 de cada 4 búsquedas de la internet tiene que ver con pornografía. En el 56% de divorcios, por eso es importante esta enseñanza, se ha encontrado que uno de los cónyuges miraba pornografía. ¿Te das cuenta, amado hermano, cómo el Señor nuevamente nos muestra que sus leyes, sus mandamientos es para librarnos a nosotros de graves problemas que pueden producir estas cosas? Por eso es importante que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos muestra, porque eso nos va a librar de muchos problemas en el matrimonio y en la vida. Mira lo que ocurre con la pornografía. La pornografía es adictiva. Ve conmigo rápidamente ahí a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. La pornografía es adictiva, te hace su esclavo. Segunda de Pedro 2:19, mira lo que dice. Segunda de Pedro 2:19 dice así: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción,
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente? Mira, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Qué interesante, ¿verdad? Pero también la pornografía es destructiva. Una de las cosas que tienes que saber es que la pornografía está siendo influenciada por un espíritu de lascivia. Y ese espíritu de lascivia abarca mucho terreno y siempre pedirá más. Entonces, nos damos cuenta, por eso termina mucha gente haciendo cosas que nunca se imaginó hacer. Por este espíritu de lascivia. ¿Por qué? Porque la pornografía es destructiva. Te llevará a cosas que tú nunca te imaginaste poder hacer. Y miramos familias, personas, sus vidas totalmente destruidas. Personas de mucha influencia que les encuentran de que miraban pornografía hasta llegan a matarse, amado hermano. Por esto, la pornografía es destructiva, pero también conduce a la perversidad. Lo mismo que te estoy mencionando. Llega la gente a hacer cosas porque le pide ese espíritu más. Una vez tú dejas entrar a ese espíritu de lascivia a tu vida, te pedirá más y más y más hasta conducirte a la perversidad. Y tienes que saber de que codiciar a la gente en nuestras mentes es pecado, como ya lo habíamos leído ahí en Mateo capítulo 5, versículo 28. Y demuestra que la persona vive en la carne. 1 Corintios 6, 9. Vayamos ahí a ese verso, por favor. 6, 9. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañan a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Entonces, claramente la pornografía no debe de existir en tu matrimonio. De ninguna manera. Es más, es importante, amado hermano, de que tú sepas guardar tu matrimonio en santidad, en honor a Dios. Ahora, vayamos al segundo. El segundo punto que mencionamos que íbamos a tocar el día de hoy es el adulterio. El pecado del adulterio. Todas las cosas que puede incluir este pecado, amado hermano, y los daños que puede causar. Miremos entonces lo que dice la Biblia acerca del adulterio. Proverbios capítulo 5, versículo 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Mira qué tremendo esto que dice la palabra de Dios acerca del adulterio. Capítulo 6, versículo 32 también nos dice: pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo. Mateo 19:9 dice: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Ahora, hay un versículo bíblico que a mí me llama la atención bastante. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 25. Dice: no codicies su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin empollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo.
Que me lleva a este próximo punto, las consecuencias del adulterio. Mira conmigo, por favor, todos los daños que ocasionan a aquellos que decidieron ir por ese camino del adulterio. Uno de esas consecuencias es el daño que le causarás a tu familia. Tus seres amados sufrirán un daño muy fuerte y en algunos casos ese daño es irreparable, amado hermano. Irreparable. Algunas veces ese daño es irreparable. Gloria a Dios porque el Señor tiene misericordia y el Señor viene a sanar cuando se le da permiso. Pero esto, el que se llama adulterio, dañará a tu familia. Lo segundo, en todos los casos cosecharás lo que siembras. Las consecuencias son muy altas. Tercero, tienes que saber que todo siempre sale a luz. El pecado te dirá que no. Te dirá de que tú te vas a librar de que las cosas se sepan. Pero esta es una ley de Dios, que todo salga a luz. No podrás ocultarlo. El próximo. Es una puerta difícil de cerrar. Muchas veces no se cierra en tu tiempo. Las consecuencias que a veces vienen a causa de estas puertas que se abren, te darás cuenta que en algunos casos es un patrón de generación en generación, dando a entender de que algunas de estas puertas nunca se van a cerrar en tu generación, al menos que involucres a Dios para que no pasen a la próxima generación y se pueda cortar esas maldiciones, esas prácticas durante tu generación. Esto es muy importante. Próximo punto. Se pierde la confianza, el respeto, lealtad, honestidad. Estas son algunas de las áreas que se colapsarán, amado hermano, y repararlas es un trabajo muy, muy extenso. Algunas familias, parejas, deciden darse por vencido después de esto, porque es un trabajo muy grande el reparar cada una de estas áreas. Y lo próximo, vivirás con esa mancha. En más de alguna conversación saldrá a relucir. Entonces, estas son consecuencias de muy alto precio. No las necesitas en tu vida. Así que yo te animo, amado hermano, saca todo tipo de adulterio, todo camino, toda forma que se mire que vas en ese camino, con un texto, con una llamada, con una conversación, con una mirada. Esas son cosas que tienes que sanar, que tienes que ayudarte a ti mismo entregándoselas a Dios, porque ese es el camino hacia esto, amado hermano, hacia algo que se llama adulterio. Pero ahora miremos, por favor, esta otra. Para entender, tenemos que ir a ver esto llamado pecado, porque nos vamos a dar cuenta que la mayoría de ocasiones la gente sufre simplemente por sus decisiones. Miremos por favor ahí los 20 años de bendiciones de David. Nos vamos a dar cuenta que David tuvo 20 años de éxito. Él gobernó sobre todo Israel, incluyendo Judá. Gobernó un total de 40 años. Pero si algo vas a notar, amado hermano, es de que ahí, en los 20 años de bendiciones de David, no se mira la práctica de pecado. Desde 2 de Samuel, capítulo 1 al capítulo 10, miramos bendición tras bendición, miramos cómo Dios prosperaba su mano de David, miramos cómo el Señor le daba victoria de sus enemigos, del capítulo 1 al capítulo 10. 10 capítulos de triunfo de David, pero no hay práctica de pecado. Pero ahora,
comenzamos a ver en el capítulo 11 y ahora vamos a ver 14 capítulos de dificultades, 20 años de juicio hacia David. Todo por este pecado de David y Betsabé en el capítulo 11. Y es que, amado hermano, cuando miramos y estudiamos a más profundidad esto del pecado, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos da tiempo para que no profundicemos, para que si hubo una falla la arreglemos. Mira por favor Éxodo 34:7 para entender un poquito más esto. Dice que guarda misericordia millares el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, ahí nos hablan de transgresión. Y transgresión es la infracción de la ley o de un mandamiento específico de Dios. Pero también nos hablan de pecado. Y pecado es fallarle a Dios, algo que no logra su meta. Encierra también el sentido de apartarse de lo que es la norma. Amén. Pero nos habla de esta tercera, la iniquidad. En el Antiguo Testamento se traduce así el término hebreo avón, que señala al pecado con énfasis de su depravación y perversión. O sea que la iniquidad es ya cuando el pecado ha avanzado en la persona hasta el punto de pervertirla y hacerla depravada. Ahora, para entender un poquito más esto, démonos cuenta, el pecado es la infracción de la ley. Y ahí debería detenerse todo. Pero no, cuando el pecado avanza en la persona, comienza a verse la transgresión, después avanza el pecado y termina en iniquidad, cuando no se atiende. De esta manera avanza el pecado en el matrimonio y en las vidas de las personas. Ahora vayamos rápidamente ahí a Santiago capítulo 1 versículo 14, donde dice: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Mira qué nos está diciendo aquí la palabra. Que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Entonces los malos deseos son los que nos atraen y nos seducen. Si nosotros no aprendemos a entregarle esos deseos, esos malos deseos al Señor, de repente nos encontraremos con el proceso de seducción del pecado y daremos a luz pecado y el pecado dará a luz muerte. Miramos cómo estos 20 años de dificultades de David tenía que ver con que había pecado, había la práctica de pecado. Y vino David y había pasado juicio, que la persona que hizo tal cosa, le dijo al profeta Natán, debe de pagar 4 veces. Entonces, amado hermano, muere su hijo. Amnón viola a su hija Tamar. Muere Amnón. Absalón se rebela contra David y hace unas barbaridades. O sea, las consecuencias del pecado fue que el pecado se reprodujo en la casa de David. Amén. Ahora, esto próximo que te voy a mostrar aquí son las señales de que hay pecado en el hogar. Y esto es muy importante para nosotros no llegar a más. Para que si tú notas estas cosas, ya sea con tu cónyuge o con tus hijos, tú sepas pararlo a tiempo para que no siga reproduciéndose ese pecado en el hogar. Mira lo que dice Juan 3:20. Una de las cosas que es muy importante es este punto. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios.
Seguido, amado hermano, el pecado tratará de esconderse. Amén. El pecado tratará de esconderse. Las personas que están practicando el pecado te dirán muchas cosas acerca del por qué ya no quieren venir a la iglesia, del por qué ya no están orando, del por qué ya no están leyendo la Biblia. Esas personas, amado hermano, simplemente están siguiendo esta ley. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero lo segundo que existe es lo que pasó ahí en Génesis con Adán y Eva. Comienzan a haber señales de culpabilidad. Vayamos ahí a Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice así: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Que eso mostraba simplemente su culpabilidad. Pero lo otro que nos vamos a dar cuenta es que cuando hay pecado, se va a notar por el hablar de la persona. Mira por favor conmigo el versículo 9 y 10. Dice así: el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios: ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Entonces, este es otro de los puntos, amado hermano, el hablar. Toma nota de lo que se habla. Amén. Toma nota de la culpabilidad. Toma nota de vivir una vida tan escondida que no se puede revisar el teléfono, que pasa largas horas en un cuarto o en el baño, escondido. Estas son cosas, amados hermanos, y señales de que hay pecado en el hogar. Y lo otro es el dedo apuntador. Lo que hizo Adán y Eva. Mira conmigo el versículo 12, por favor. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces, te das cuenta que seguido ocurre el dedo acusador. Comienzan a dar acusaciones: que tú nunca tienes tiempo para mí, que tú me descuidaste, que cualquier otra cosa, amado hermano. ¿Por qué? Porque esos son las señales de que hay pecado en el hogar. Entonces, estos 3 puntos que hoy acabamos de ver son de mucha importancia. ¿Por qué, amado hermano? Porque viene a destruir. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo que leímos al principio. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pregúntate si hay pecados en el hogar que se vienen practicando, que los aprendimos del mundo. Pregúntate si has metido la pornografía en las relaciones sexuales. Pregúntate si esa es la razón por la cual tu matrimonio no prospera. Dios quiere santificación para los matrimonios. Las prácticas sexuales deben de estar siempre en mente. La santificación debe de estar siempre el honrar a Dios. Y por supuesto, amado hermano, tener conciencia que el día de hoy está dañando mucho los matrimonios. Estas 3 cosas: la pornografía, el adulterio y todo tipo de pecado. Amén. Espero que esta clase te haya ayudado bastante y te espero para la próxima semana. Que Dios te bendiga, amado hermano, y que Dios te guarde. Nos vemos. Ven, Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven, Señor Jesús.